¿Alguna vez le hemos pedido a alguien que busque algo en una habitación desconocida y ha vuelto con las manos vacías o se ha quedado de pie, confundido en medio del pasillo? Sí, mirando a la pared sin saber qué hacer. Totalmente. Bueno, resulta que a la inteligencia artificial más avanzada del mundo le pasa exactamente lo mismo. Un saludo muy afectuoso a la mente curiosa que nos acompaña hoy. Y bienvenidos a todos. Eso es, a toda nuestra audiencia a la que le encanta aprender rápido y a fondo. Nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy es destripar un documento de investigación verdaderamente fascinante. Sí que lo es. Sobre un sistema llamado Strider. Vamos a entender cómo los científicos están intentando que los agentes de inteligencia artificial, concretamente los robots, naveguen por entornos en 3 dimensiones que nunca han visto antes. Usando solo instrucciones de texto. Exacto, instrucciones en lenguaje natural. Y logrando que, de una vez por todas, pues no se pierdan por el camino. Lo fascinante aquí es que existe una brecha enorme, diría que casi abismal, entre la comprensión semántica y la acción física real. Claro. Es decir, los grandes modelos de lenguaje que todos conocemos entienden perfectamente las instrucciones. Si a un sistema informático se le dice «ve a la habitación del fondo a la derecha y párate junto a la cama», a nivel cognitivo lo procesa sin ningún problema. Sabe lo que es una cama. Sabe que es una cama, sabe que es una habitación y qué significa «a la derecha». Sin embargo, cuando trasladamos ese cerebro digital a un cuerpo robótico de metal y plástico en un entorno continuo, Ahí viene el desastre. fallan estrepitosamente al ejecutar esas órdenes. Se pierden, chocan contra los muebles o muy a menudo simplemente se detienen antes de tiempo porque no saben cómo interpretar el espacio físico. Vale, vamos a desglosar esto, porque el concepto clave del que parte todo este documento de investigación tiene un nombre un poco imponente. Sí, un poco largo. Lo llaman Zero Shot Vision and Language Navigation in Continuous Environments. Que traducido sería navegación basada en visión y lenguaje de disparo cero en entornos continuos. Eso es. Quiero hacer una analogía muy visual para que se entienda la magnitud de este reto. Históricamente, enseñábamos a las inteligencias artificiales a moverse en entornos discretos. Imaginemos un tablero de ajedrez o, no sé, un videojuego antiguo de moverse por casillas cuadradas. Un paso adelante a la casilla A1, giro a la derecha, otro paso a la A2, todo está perfectamente medido. Pero el mundo real no tiene casillas pintadas en el suelo. Exactamente. El mundo real es un entorno continuo. El pasillo de una casa un domingo por la mañana con los juguetes tirados o los zapatos no es una cuadrícula perfecta. Claro. El robot tiene que procesar imágenes con sus cámaras en tiempo real, calcular la profundidad de las cosas y decidir hacia dónde caminar, milímetro a milímetro, en una casa en la que jamás ha estado. Y por eso lo de disparo cero. Exacto, porque no hay entrenamiento previo en ese escenario. Se le suelta ahí y tiene que apañárselas. Y es precisamente en ese entorno continuo, en la vida real, sin cuadrículas, donde las metodologías anteriores han demostrado sus enormes deficiencias. Totalmente. Si analizamos la literatura científica que citan, vemos que la mayoría de los métodos operan de forma abierta, lo que en robótica llamamos operar en open loop. Open loop, vale. Para que nos entendamos, esto significa que el robot toma decisiones paso a paso, basándose única y exclusivamente en lo que ve en ese milisegundo exacto. O sea, sin memoria. Sin mirar atrás, sin recordar de dónde viene, ni evaluar su progreso global. Esto genera un fenómeno terrible, que el estudio define brillantemente como deriva de ejecución. Deriva de ejecución, vaya nombre. El agente entiende perfectamente que debe ir al dormitorio, pero al carecer de una estructura lógica a largo plazo, de repente se queda parado en el marco de la puerta porque se desorienta. Ya. O peor aún, se da la vuelta a mitad del pasillo porque una sombra en la alforma le parece un obstáculo. Madre mía. Mi postura crítica frente a esos modelos previos es muy clara. El problema fundamental no es que la cámara del robot no vea bien. No es de la lente. Exacto, no estamos ante un fallo de percepción óptica. El fracaso radica en la absoluta falta de una estructura lógica que organice el espacio mentalmente. Y ahí es exactamente donde entra la primera gran innovación de STReader para solucionar este desastre organizativo. Lo llaman el generador de waypoints estructurados. El SWG, sí. Me entusiasma muchísimo cómo han enfocado esto, porque usan una analogía súper intuitiva. En lugar de dejar que la IA adivine dónde pisar o lance predicciones al aire, STReader crea literalmente un esqueleto del área por la que puede moverse.
Un mapa interno. Es como si el sistema trazara una línea imaginaria fluorescente justo por el centro de los pasillos y las puertas libres de obstáculos. Fíjate que es exactamente lo que hacemos los humanos mentalmente al entrar a una casa nueva. Escaneamos la ruta. Eso es. No calculamos la posición de cada baldosa, simplemente visualizamos las arterias principales, los caminos despejados por los que podemos caminar sin tropezar. Strider hace lo mismo, crea autopistas invisibles. Claro, pero para entender cómo logran construir ese esqueleto matemático, tenemos que profundizar un poco en los matices técnicos del proceso, que es fascinante, pero también cuestionable en ciertos aspectos. A ver. El proceso consta de varias fases. Primero, el robot captura una nube de puntos en 3 dimensiones de su entorno. Mapea todo el volumen de la habitación. ¿Vale? Luego, mediante un filtro de altura, descarta todo lo que no esté a ras de suelo. Ignora el techo, las lámparas altas y proyecta esa información en un plano de 2 dimensiones. O sea, lo aplasta. Visto desde arriba. Finalmente, aplican un proceso matemático para ir pelando los bordes de esa área navegable, como si pelaras una manzana, hasta quedarse únicamente con esa línea central. El esqueleto topológico de un solo píxel de grosor. Eso es. Es un alarde técnico, sin duda. Pero esto plantea una pregunta importante. ¿Hasta qué punto no es increíblemente peligroso simplificar un mundo tridimensional que es inmensamente complejo a un simple mapa topológico en 2D? Ya veo por dónde vas. Al aplastar la realidad contra el suelo para facilitar los cálculos matemáticos, estamos perdiendo volumen. Estamos perdiendo información espacial crítica que podría ser vital para la supervivencia del robot en un entorno caótico. Entiendo perfectamente ese escepticismo. Suena que estamos simplificando demasiado la realidad, pero tengo que defender a capa y espada el diseño de este sistema apoyándome en las pruebas. ¿El estudio de ablación? Exacto, la autopsia del sistema. Para comprobar si esto funcionaba, fueron apagando y encendiendo partes. Probaron qué pasaba si obligaban al robot a usar diferentes partes de ese esqueleto plano. Sí, los cruces de los caminos. Probaron a dejarle caminar hacia las intersecciones, donde se cruzan las líneas, y luego probaron a limitarle las opciones únicamente a los extremos de las líneas del esqueleto. Los famosos nodos de grado 1. Eso es, y resulta que obligar a la IA a elegir solo entre los extremos de ese esqueleto, ignorando los cruces, es lo que mejor funciona con diferencia. Al reducir radicalmente las opciones a las puntas de los pasillos o salidas de puertas, se elimina un montón de ruido computacional. Claro, le quitas opciones para que no dude. La IA ya no sufre esa parálisis por análisis en medio del pasillo, ya no duda. Simplemente avanza hacia metas claras. Los datos del estudio en la tabla 3 muestran que esto reduce la incertidumbre casi a cero y mejora muchísimo el éxito. Vale, te lo compro. Admito que la evidencia empírica respalda esa decisión. Obligar al sistema a ir de extremo a extrema incrementa muchísimo la tasa de éxito global. Actúa como un embudo cognitivo para el modelo de lenguaje. Le quita peso de encima. Sí, evita que se sature tomando microdecisiones a cada milímetro. No obstante, sigo advirtiendo desde una perspectiva robótica que esta simplificación asume un mundo de laboratorio perfectamente plano. La vida real no es plana. En cuanto el terreno presente desniveles sutiles, una alfombra un poco gruesa o los típicos cables tirados por el suelo cerca del televisor. Cosas que no se filtren bien en ese plano 2D. Exacto. El esqueleto topológico podría enviar al robot directo a un tropiezo monumental. Es una solución de software elegante, pero quizá frágil ante la topografía de un hogar real. Fíjate que los creadores de STR-IDER sabían que el mundo es caótico. Y precisamente para compensar esas desviaciones o tropiezos, crearon el segundo gran pilar del sistema, el regulador de alineación de tareas, el TAR. El bucle de retroalimentación. Aquí es donde se pone realmente interesante. Han dotado al robot de algo parecido a la memoria a corto plazo y a la capacidad de reflexión. Sí. Funciona así de simple y de brillante. Antes de dar un paso, STR-IDER toma una foto panorámica de donde está parado. Da el paso hacia ese punto del esqueleto que ha elegido y toma otra foto. ¿Compara el antes y el después? Eso es. Un modelo visual compara ambas fotos y le dice al cerebro principal cómo van las cosas. Le da un feedback en texto, en plan, oye, he entrado parcialmente al dormitorio, o me he alejado de la puerta de madera. Y con eso reajusta. Exacto. Con esa retroalimentación constante, ajusta su siguiente decisión. Es un bucle cerrado. Ya no camina ciegas, reflexiona sobre cada paso.
Ese bucle de retroalimentación reflexiva es crucial a nivel teórico. Es lo que le faltaba a los modelos anteriores, sin duda. Totalmente. Pero, y aquí viene el gran pero, cuando analizamos las métricas de rendimiento de este regulador en la tabla 4, surgen matices que debemos examinar con lupa. A ver, cuéntame. Es indiscutible que usar este módulo mejora la tasa de éxito general, el SR, y mejora la fidelidad a la trayectoria ideal, el NDTW. El robot deja de dar rodeos absurdos. Va más al grano. Sí. Sin embargo, hay un dato que llama poderosamente la atención a cualquier ingeniero. El error de navegación espacial, el NE, en realidad empeora ligeramente al activar este módulo de reflexión. Sube del 6,77 al 6,91. Se vuelve menos preciso geométricamente. Exacto. Mi análisis crítico es que este sistema vuelve al robot excesivamente cauteloso. Prioriza tanto cumplir la instrucción semántica que prefiere detenerse un poco antes de la meta exacta. Sacrifica la precisión espacial milimétrica con tal de asegurarse de que no se ha equivocado de habitación. Pero piensa en la aplicación práctica de eso. Yo apoyo totalmente esa extrema cautela de STR y DR. Sí. Claro. Si sacamos esto del laboratorio y lo llevamos al mundo real, es infinitamente preferible. Pensemos en alguien que está en el sofá y le pide al robot que le traiga las gafas de lectura de la cama. Vale. Para un usuario humano es un éxito absoluto que el robot navegue por toda la casa, entre en la habitación correcta y se detenga a medio metro de la mesita de noche. Ya ha cumplido la orden de ir a la cama y tiene las gafas a la vista. Ya, entiendo el punto. La alternativa de los modelos anteriores, por intentar ser matemáticamente precisos con las coordenadas, era que el robot se desorientara en el último segundo por un reflejo y terminara chocando violentamente contra la pared. O metiéndose en el baño. Literalmente. Esa ligerísima reducción en la precisión milimétrica es un precio minúsculo a pagar por garantizar que el agente informático entiende el contexto real. Es un argumento muy válido si lo miramos desde la perspectiva de la experiencia del usuario final. En el día a día la comprensión semántica gana a la geometría pura. Totalmente. Pero si estamos construyendo sistemas robustos, pongamos a prueba esa resiliencia semántica ante el caos. El documento no se queda en paseos tranquilos, presenta experimentos de estrés sumamente reveladores. Uno de ellos es la prueba de secuestro. Madre mía, esa prueba es espectacular. Es casi de película. La perturbación física. Básicamente, los investigadores simularon qué pasaría si, mientras el robot está caminando por el pasillo súper concentrado, alguien, un perro, un niño, le da un empujón fuerte a mitad de camino. Los sácanle su ruta planificada. Lo secuestran espacialmente y lo dejan mirando hacia otra pared. Los datos son demoledores. El sistema base competidor, el OpenNav, colapsa por completo ante este imprevisto. Logra apenas un 13% de éxito. Se rinde. Pero Strider, gracias a ese bucle de memoria del que hablamos, logra sobrevivir. Se detiene, mira a su alrededor, se reorienta buscando su esqueleto invisible y logra mantener un 28% de éxito. Sigue siendo difícil, pero es una demostración de robustez increíble. Sin duda. Esa recuperación ante un empujón demuestra que el bucle funciona. Pero yo quiero aportar el análisis de la segunda prueba de estrés, que creo que ataca el talón de Aquiles de la visión artificial. La ceguera parcial. Ah, la degradación perceptiva. Resulta que Strider, en condiciones normales, utiliza 12 cámaras en círculo para obtener una vista panorámica perfecta de 360 grados en cada paso. Lo ve todas alrededor. Los investigadores decidieron hacer algo cruel pero necesario. Le taparon la mitad de las cámaras, reduciendo su visión a 6 vistas. Al aumentar los ángulos muertos, el rendimiento cayó en picado. Se quedó a ciegas a medias. Esto demuestra que la arquitectura sigue siendo hiperdependiente de una percepción panorámica prístina. Si no ve todo el pasillo, no puede trazar el esqueleto matemático. Lógico. Ahora bien, para ser justos, a pesar del tremendo golpe que supuso dejarle medio ciego, resistió mucho mejor que sus competidores. Cayó un 34%, frente al 47% de la competencia. Aguantó el tipo bastante bien. Y hablando de resistencia y flexibilidad, hay otro punto estructural que quiero celebrar por todo lo alto. Su total agnosticismo de modelos. Ah, sí, la parte del software. Hoy en día vemos montones de investigaciones atadas a una única inteligencia artificial de una megacorporación. Si esa empresa cambia su modelo, todo deja de funcionar. ¿Pierdes el trabajo? Strider no comete ese error.
Funciona increíblemente bien, sin importar el cerebro que le pongas. Demuestran que mantiene un rendimiento robusto usando modelos de código abierto como QNVL o gigantes de pago como GPT-4 o Claude 3.5 o Gemini. Da igual la etiqueta comercial, el chasis lógico aguanta el peso. Esa flexibilidad es una noticia fantástica a nivel académico. Permite replicar el estudio sin gastar fortunas. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general de la robótica en el mundo real, emerge una crítica estructural profunda que no podemos ignorar. A ver, dispárame. La latencia. Depender de modelos masivos a través de peticiones a una API en la nube introduce un retraso computacional gigantesco. Claro, el tiempo de respuesta. Piensa en el proceso. El robot da un paso, toma una foto de alta resolución, la envía por Internet a un servidor a miles de kilómetros, el servidor procesa el modelo, emite un juicio y devuelve la respuesta en texto para decirle si puede dar el siguiente paso. Son unos cuantos segundos. En una simulación por ordenador, el tiempo virtual se pausa y no pasa nada. Pero en el mundo físico real, un robot doméstico no puede quedarse congelado en mitad del salón durante 5 segundos esperando a que la nube le dé permiso para seguir. No, sería inviable. Esta arquitectura, hoy por hoy, choca de frente con las exigencias críticas de tiempo real que impone la robótica física. Es un reto tremendo, sin duda. El ancho de banda y la capacidad de procesamiento en el dispositivo tendrán que avanzar a pasos agigantados. Y hablando de chocar con la realidad, el documento incluye una sección fantástica sobre los casos de fallo. La figura 9, muy ilustrativa. Hay un fracaso en particular documentado que resulta divertidísimo y súper aleccionador. La instrucción era sencillísima. Baja las escaleras. Ya. Ya está. Pero el robot fracasó estrepitosamente, quedándose dando vueltas sobre sí mismo en el rellano, completamente bloqueado. El análisis de ese fallo expone una limitación de hardware casi cómica. Las cámaras de Strider solo miran en un ángulo horizontal fijo. ¿El robot tiene el cuello completamente rígido? Es incapaz de mirar hacia abajo o hacia arriba. Literalmente. Por lo tanto, nunca vio la escalera. Para el sistema informático, el mundo simplemente se acababa de golpe en un precipicio invisible. Y claro, no iba a saltar al vacío. Lógicamente. Sumado a esta ceguera por diseño, el modelo visual sufrió lo que llamamos una alucinación. Se le pedía encontrar una puerta negra y falló por completo en detectarla, inventando una ruta hacia la nada. Ignoró lo que tenía delante. Estos fallos revelan lo inmensamente dependientes que son estos sistemas de una percepción mecánica perfecta. Si la IA pasa por alto detalles sutiles, toda esa estructura de decisiones colapsa como un castillo de naipes. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Si recopilamos todos los pros y contras de ST Reader, creo que podemos destilar dos grandes aprendizajes sobre el futuro de cómo interactuaremos con las máquinas. Sí. El primero es que, por muy brillante que sea un modelo de lenguaje, cuando le damos un cuerpo, necesita obligatoriamente límites físicos preprogramados. Proveer a la IA de ese esqueleto topológico actúa como unas anteojeras de caballo que evitan que intente hacer tonterías espaciales, como intentar caminar a través de un sofá. Exacto, le da cordura geométrica. Y el segundo gran aprendizaje es el inmenso valor de la reflexión continua. Obligar a la inteligencia artificial a comparar la foto de dónde estaba hace un segundo con la de ahora, creando ese bucle de feedback incesante, es el antídoto definitivo contra la deriva de ejecución. Totalmente de acuerdo. Evita que el robot se desvíe de su objetivo semántico principal, aunque el entorno cambie. Sintetizas muy bien el núcleo de este documento de investigación. Y para cerrar, me gustaría dejar una provocación puramente intelectual sobre la mesa para quienes nos escuchan. Adelante. Hemos debatido extensamente que este sistema logra sus mejores resultados simplificando y aplanando un mundo tridimensional a un esqueleto plano en 2D. Pero la realidad de nuestras casas es abrumadoramente volumétrica. Tienen altura, sí. También hoy, porque le ponemos límites, ¿qué pasará en la próxima década cuando integremos percepciones 3D reales en tiempo real? ¿Qué ocurrirá cuando le permitamos a la inteligencia artificial encarnada explorar múltiples niveles, mirar hacia arriba, mirar hacia abajo y navegar con la fluidez de un humano? ¿Soportarán los modelos de lenguaje la inmensa carga cognitiva de procesar un verdadero mundo volumétrico? Es una buena pregunta. ¿O por el contrario, requeriremos inventar una arquitectura matemática y de hardware completamente nueva, que a día de hoy aún no hemos imaginado? Es una pregunta espectacular para dejarnos pensando un buen rato.
La frontera entre enseñar a una máquina a hablar en una pantalla y enseñarle a caminar por nuestra casa es cada vez más fina. Pero los retos, como hemos visto, son apasionantes. Y complejos. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos en el análisis de hoy y por invertir su valioso tiempo en explorar la vanguardia del conocimiento tecnológico con nosotros. Invitamos a las mentes curiosas a seguir cuestionando el futuro de la inteligencia artificial encarnada. Hasta la próxima. Seguid explorando.